أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين La veracidad es un tema que para su consecución no solo la religión nos llama la atención, sino que a todas aquellas personas que tienen alguna religión o no la tienen, respecto a esta alta cualidad moral, nos llaman la atención continuamente sobre ello, pero si hacemos un análisis, veremos que a pesar de este deseo no se cumple con decir la verdad, porque siempre buscan su propio beneficio y se refugian en la mentira, desde la vida personal de uno mismo hasta las relaciones internacionales entre pueblos, en la cualidad moral de la veracidad, de la forma en que se dice que debe practicarse. Con esa misma fuerza, cuando llega el momento, se la niega y se la desconsidera, con el objeto de conseguir los propios beneficios. En los asuntos del día a día se apoya uno en la falsedad, y esa verdadera veracidad, que se dice la palabra verdadera, se rechaza, se ignora. En los negocios hay una gran parte del mundo que está sumergido en la mentira. En las relaciones sociales se miente. A nivel de un país, en los temas nacionales se miente. En las relaciones internacionales también se da uno cuenta de que se utiliza la mentira, e incluso la religión, cuyo objeto debería ser extender y proclamar la veracidad, también se juntan a los que quieren obtener beneficios personales o temporales, y a la verdad se la oculta de tal forma que no queda ni rastro de ella. Algunas personas creen que cuanto más mientas, más verdad se va a convertir. Es decir, una mentira grande al final se transforma en una verdad. Y la verdad se convierta en mentira, y la mentira se convierta en verdad.
ये बेखौफी esta falta de temor y सच्चाई को este desinterés hacia decir la verdad करने की que está intentando destruir cualquier eh, rango se debe a que no hay certeza en la existencia de Dios, तो हर सतह पर porque si se creyera en Dios no se podría mentir como en general se miente hoy en la sociedad de hoy, en la vida personal. Las casas se destruyen porque no se dice la verdad, सच्चाई से काम न लेने की y al no decirse la verdad मियां बीवी पर एतमाद नहीं करते el marido no confía en el marido, la mujer no confía en el marido, y cuando los niños ven que los padres mienten, entonces ellos también empiezan a mentir. Y la nueva generación, गलत कामों में पड़ जाती que a veces se descarría, lo hace है कि घरों के झूठ उन्हें porque बुराइयों पर उभारते हैं la casa ha crecido en la mentira, दोनों लाशूरी तौर पर या शऊरी तौर bien de forma consciente o inconsciente. La nueva generación, en lugar de asirse a la verdad, पर बात घर ahí se ve lo contrario, को बर्बाद कर रहे están destruyendo a sus hijos, हैं बाकी माशरती ताल्लुकात का भी y también ocurre lo mismo en otras áreas de la sociedad humana. जैसे मैंने कहा He mencionado también los engaños a nivel de las transacciones comerciales, y se ve mucho en los países musulmanes. Es una enfermedad सच्चाई más común, es decir, tanto que se habla en función अमलन de la veracidad, tanto se la niega इसी तरह मुल्की सियासत है a nivel nacional. झूठ का सहारा लिया También uno se apoya en la mentira, मुसलमान कहलाने वाले pero los que se denominan musulmanes, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम a quienes el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Allah les dijo से नफरत que tenían que alejarse de la mentira de forma muy contundente, उतना ही वो झूठ का सहारा लेते हैं tanto más como se les encomienda, más mentiras dicen. Hace unos días en Pakistán, कराची और सिंध के हालात पर जब cuando un político habló de la situación en Karachi, en el Sindh, तमाम का जब छठा बयान cuando expresó su opinión, सियासतदानों algunos políticos निगारों ने y le comentaron कि सच्चाई का इजहार que esta muestra de veracidad no es de los políticos. सियासतदान से बिल्कुल De los políticos no se puede esperar que hablemos la verdad. ये सच बोल रहा है Este está diciendo la verdad y no es un político. Este es de otra corriente o está loco. No se negó, no se dijo que lo que se decía era incorrecto. इस बात पे Se está discutiendo que este hombre está loco porque dice la verdad. यानी तबसरा वाले कहते हैं कि अपनी सियासी जिंदगी Dice el que escribe que en mi vida política y en la vida normal, एक पागल ही कर सकता solamente un loco puede vivir esta vida de verdad, diciendo la verdad. Por lo tanto, esta forma de expresión les hace daño cuando dicen la verdad, y por lo tanto dice Azur que a la vista de estas gentes, सियासत la política, el gobierno, के कॉल पर है no están sustentados en उसका रसूल कहते हैं झूठ न बोलो en la palabra de Dios. Si Allah y su profeta dicen no mentir, ellos dicen que debéis mentir, porque si no mentís no hacéis lo correcto. A pesar de ello, ये लोग के मुसलमान dicen ser verdaderos musulmanes, y los ahmadis son no musulmanes, según estos políticos, que por decir la verdad están perdiendo मनफियतों en sus negocios, pierden sus vidas. इसलिए ¿Por qué? खुदा की इबादत करने Porque adoran a un Dios único जिसने कहा है que nos ha dicho que la mentira es hacer copartícipe con Dios, सभी को मानने वाले हैं y creen en ese profeta आखिरी शरी किताब que trajo el último libro, el Sagrado Corán,
और जिनका फरमान है y que dice तमाम बुराइयों की que la raíz de todos los males es la mentira फिर बैनुल-अक़वामी en las relaciones entre pueblos, मुसलमान हुकूमतें los países musulmanes o los países occidentales इन सब का एक हाल tienen el mismo comportamiento. इन मुल्कों को जो आपस के ताल्लुकात में Las relaciones que crean entre ellos dicen estar basadas इनमें सच en la veracidad. Dice Azur que dicen cuando दूसरे ममालिक का esta सवाल पैदा veracidad se refiere a otros países हो सवाल पैदा हो o a otros gobiernos, तो इनका बिल्कुल नजरिया बदल जाता les cambia completamente el parecer. है इनका हाल तो पहले इराक पे जो Dice Azur que ya hemos visto el caso de Irak, जब सद्दाम हुसैन cuando quitaron a Saddam Hussein o para quitarle, बहुत बर्बाद कर destruyeron completamente Irak, उसके वसाइल पर कब्जा कर लिया cogieron los recursos y luego dijeron no, nos hemos confundido. मनसूबाबंदी Ese plan खतरनाक हथियारों से que se hizo con armas tan potentes y se nos avisaron de que Saddam Hussein empieza a conquistar el mundo, etcétera. Dice que al final no salió nada. फिर लीबिया को निशाना बनाया गया Ahora fíjense lo que ha pasado con Libia y dicen असल में गलत इतलाएं थी que eran noticias confusas porque no había tanta transgresión contra el pueblo. Todo ello lo está hoy denunciando la propia prensa occidental. Primero hacen una falsa propaganda, se ataca a los países y luego, para ser veraz, a través de los propios medios se dice que nos habíamos confundido, que no era para tanto. इतना कुछ हमें बताया गया था Todo lo que se nos dijo no hemos podido comprobar que fue así. Dice Zur que esto es una forma de ocultar la verdad, porque el objetivo era conseguir conseguir sus recursos. Si cientos de millones de dólares, si los musulmanes los gastaran en sus pueblos, no habrían este tipo de guerras, ni ellos ni los podrían dar cabida a estas gentes que vienen de fuera. El resumen es que en las relaciones internacionales सदाकत को la mentira hace que se oculte la verdad. No solo se oculta la verdad, sino en general, en el mundo entero, todos los gobiernos del mundo funcionan bajo el mismo patrón y piensan que nosotros tendremos una garantía, nos salvaremos. Dice Azur que aunque se salven aquí, piensen que hay un mundo por venir donde habrá un recuento. Luego, que no está bajo sus manos. Vean ustedes cómo en nombre de la religión a los proclamadores, los líderes de la religión, rechazan la verdad y dan predilección a la mentira. इस्लाम दुश्मन ताकतें Están también los países musulmanes, los enemigos del Islam, están los enemigos del Islam, y en esta época el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, están también los musulmanes que atacan al santo Mesías prometido, दुश्मन ताकतों का ही que están comportándose como los países no musulmanes, conocen la verdad, pero para su propio beneficio, para tener un púlpito, se refugian en la mentira, y a las mentes de las gentes inocentes las contaminan. Hay algunos que और जमात के कुतुब और लिटरेचर पढ़ते al leer los libros del Santo Mesías prometido dan sermones con esos libros, porque aparte de ello no pueden callar la voz de los oponentes del Islam. दलाइल नहीं
no tienen argumentos, no tienen material, no tienen libros. En esta época es el Santo Mesías Prometido quien ha defendido el Islam de una forma tan clara y tan manifiesta que ninguna persona de sentido común lo puede negar. Pero para acallar a las gentes se les dice que el Santo Mesías Prometido, Dios nos perdone, era un hombre falso. Ya he mencionado varias veces que en varias ocasiones respecto a estos ulemas que hablan en la televisión y hacen discursos, que en sus casas hay libros del Tafsir Kabir, del comentario del Corán, y no solo para buscar objeciones, porque las siguen haciendo, sino nos han dicho que ellos mismos que de estos libros extraemos conclusiones y utilizamos estos argumentos en contra de los enemigos del Islam. A estas gentes no tienen ningún interés en conocer las ventajas del Islam, por lo tanto al pueblo tampoco les dirán cómo la gente pueda conocer qué es realmente el Islam, porque al final les quitarían la silla en la que están sentados. Estos son sus objetivos, y en cada época cuando la mía envía a algún enviado suyo, los oponentes intentan así esto, y hay un plan de Allah Ta'ala que siempre permanece prevaleciente y que les defiende la verdad. Por eso Allah envía profetas, y es cuando la mentira llega a su cima, la maldad llega a su cima, cuando la verdad desaparece. Vienen estos amonestadores y estos profetas que establecen de nuevo la verdad en la tierra. Los que a pesar de la persecución buscan la verdad y continúan defendiendo la verdad en sus caminos, los enemigos les ponen pedruscos, pero el decreto de Allah permanece siempre vigente, y este decreto siempre va a favor de estos profetas, de estas personas queridas de Allah, de estos defensores de Allah. Este es el comportamiento de Allah Ta'ala con el Santo Mesías Prometido y con la ayuda de Allah. Allah está todos los días demostrándonos que es así. Ellos hacen sus reuniones, sacan manifestaciones. Ahora con el 7 de septiembre se hicieron jalsas en Jalsa y fueron los grandes pensadores de ellos, ulemas, y dicen como título de la conferencia el sello del profetazgo del Santo Muhammad. Y aparte de insultar al Santo Mesías Prometido y hablar en contra de la comunidad, no tienen otro trabajo. Toda la noche continúan expresando estos insultos, y todo en nombre de Allah y del profeta. Dice Azur que esta es su situación. Sin embargo, a pesar de ello, funciona el decreto de Allah y la comunidad sigue creciendo, la comunidad ahmadía sigue creciendo. Si no hubiera Allah Ta'ala, no tuviera este decreto y no hubieran triunfado los queridos de Allah, Allah hubiera sido falso en sus promesas, y a los profetas se les hubiera quitado, hubiera desaparecido la fe de la tierra. Por lo tanto, Allah, para mantener esta fe, para acrecentar la fe, muestra señales
que en sus vidas les va acrecentando la fe. A veces se mencionan verdades del pasado para reforzar su fe. Otros son nuevos relatos recientes con los que el fundador se demuestra que fue verdadero e influencian a los seguidores. Algunos, Allah Ta'ala, respecto a la veracidad de estos profetas, les guía. En resumen, los que han sido enviados por Allah, debido a su sinceridad, en su vida, en la vida de ese apóstol, la gente observa su comportamiento, se sienten atraídos, y al ver el triunfo de la religión, al ver el cambio en el comportamiento de los seguidores, el comportamiento en esa Jamaat que depende de sus seguidores, buscan la guía con la ayuda de Allah Ta'ala. Y cuando analizamos la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veremos que los incrédulos de aquella época le denominaban Sadduq y Amin, es decir, el sincero y el veraz. Era su veracidad que cuando él juntó a sus familiares y a los jefes de la Meca y les dijera que detrás de este monte hay un ejército que no estáis viendo y que va a atacar Meca, ¿me creeríais? Era algo impensable, increíble, que hubiera un ejército detrás de una montaña. Pero a pesar de ello, todos le dijeron al unísono que, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tú nunca has mentido, por lo tanto creemos en ti. Luego predicó a estas gentes, pero era gente materialista, tenían corazones duros y no les influenció, y de hecho sus finales fueron destruidos. Algunos se convirtieron al Islam, pero lo que quiero decir es que la propia veracidad del profeta hace que la gente se sienta atraída por estos carismas. Hablando de cómo predicaba el santo profeta, dice el santo Corán, ya preservado, que faqat labistu fikum umrun min qabli afala taqilun, yani pues que he vivido un periodo largo entre vosotros antes, ¿no reflexionáis? Este es el argumento que demuestra la veracidad del profetazgo que se da, y es que yo he vivido entre vosotros, me conocéis, y una temporada larga, y sabéis que no miento, y ahora que me hago mayor, que me hago anciano, es cuando voy a empezar a mentir. Y también respecto a Dios, que él ha considerado a la mentira como hacer una equiparación con él. Si he venido pues solamente para establecer la unicidad de Dios, eso es lo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contestaba. Y una gran forma para predicar de los profetas era su propia veracidad, cada instante de su vida, cada detalle de su vida era un brillo sobre su veracidad, y hacía que con ello llevaran el mensaje. El santo Mesías prometido tuvo una revelación que he estado viviendo también una temporada larga entre vosotros, ¿no reflexionáis acaso? En el libro Nuzul, el santo Mesías prometido dice que desde el 1882 Dios me revelaba esto,
En esta revelación, el Dios conocedor de lo futuro dice que ningún enemigo podrá poner una mancha sobre ti. Ahora, cuando ya dice Zur, ya soy de edad madura, ¿hay alguna persona que durante mi pasado me pueda señalar alguna mancha en mi vida? Todo al contrario, Allah Ta'ala, Él ha hecho demostrar mi vida pura. Muhammad Abdul Hussain Batalvi, en su revista, varias veces ha hablado en buenas palabras de mí, de mi familia, y ha dicho que en lo que respecta a familia y a él, son muy conocidos, los conozco muy bien, y con la justicia por delante tengo que decir que tengo que alabarles. Es decir, un oponente que es el líder de la revelación, él al final dice Walakad labistu fikum, te corrobora lo que dice el Sagrado Corán, y es que le conocía, había vivido con él. No reflexionáis, pues. La veracidad es una cosa que para que un profeta, para el triunfo de un profeta en el tabligh es fundamental. Por eso Allah Ta'ala, en cuanto a sus profetas, cuando les dice que he vivido una temporada con vosotros y no he mentido, lo que está diciendo está presentando un gran atributo de sus queridos respecto al santo Mesías prometido. Ya les he leído un escrito, o ya lo conocen, cuando leen sobre su vida y ven que el enemigo no puede apuntar a ninguna mancha negra. La veracidad, que es, ¿cómo se puede decir de él? Dios nos perdone, que él es falso. Estos molvis que mal hablan del santo Mesías prometido, es verdad, continúan insultando y seguirán insultando, pero no pueden demostrar ninguna de las cosas que dicen, que dicen. Y hoy aquellas personas que tienen buen corazón, y teniendo un buen corazón, corazón limpio, piden ayuda a Allah Ta'ala. Allah a ellos les muestra la veracidad del santo Mesías prometido. Hace unos días, dice Azur, leí relatos de gentes de la época del santo Mesías prometido y cómo les permitió aceptar la veracidad de Hazrat Masih Maud Islam, pidiendo con oración sincera y sin ningún otro interés. Es este deseo de veracidad. Esto es lo que los profetas traen al mundo y se ve en cada paso de su vida, y esta veracidad es la que nosotros hoy tenemos que mostrar a las gentes, a los seguidores del santo Mesías prometido, porque también es deber de los seguidores de los profetas que aquel profeta que creen en él tienen que hablar de la veracidad de ese mensajero y les traigan hacia los caminos de guía. Y hoy, en esta época, el Islam es la religión que condensa todas las verdades de religiones anteriores, y es la única religión que se conserva en su formato original, en su libro original, y es la única religión en la que en el libro de Allah se ha preservado y preservará hasta el futuro. Esta es la promesa del Santo Corán, que es la fuente de la verdad, porque el resto de los libros sagrados se han transformado en cuentos y en mitos y en leyendas. Por lo tanto, tienen que iluminar al mundo con este libro, y esa es su obligación. Pero la mayoría de los musulmanes está ya imbuido en los propios malos actos. ¿Y qué camino van a enseñar ellos? En una ocasión tuve una conversación con unos cristianos en una reunión,
Y cuando les contaba que este era el mensaje del Santo Mesías prometido para el mundo entero, y si Dios quiere, se unirán las corazones puros en su mano. Un cristiano que estaba sentado me cuestionó, parece ser que era alguna universidad, y conocía bien la religión. Me dijo: primero reforme a los musulmanes y luego venga a reformarnos a nosotros. Yo le contesté en aquel momento: pero es una verdad que es necesario que los musulmanes se reformen, y debido a los musulmanes a veces tenemos que agachar la cabeza por vergüenza. Por eso vino el Santo Mesías prometido, para reformar también a los musulmanes. Y para los musulmanes, el Santo Profeta Muhammad dijo que cuando viniera tenéis que seguirle, aunque tengáis que atravesar glaciares para encontrarle. Pero nosotros, los Ahmadis, que somos seguidores del discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros tenemos que llevar este mensaje de veracidad. ¿Cómo? Primero, deberemos ser buenos nosotros. Los profetas, el mayor argumento de los profetas era su propia vida, su propia veracidad. Desde los temas sencillos del día a día hasta temas más complejos, ellos nunca mintieron. Esta exposición de la verdad deberemos hacerlo también nosotros, y este trabajo es el que han seguido al profeta, es decir, los profetas que crean esta enseñanza, los seguidores le siguen, y los seguidores después van presentándoselo al resto de los humanos. Dice Azur que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, siguiendo este patrón, el tema de la veracidad deberemos hacerlo propio, ser veraces, y la misión del Santo Mesías prometido se podrá completar cuando hagamos de esta cualidad moral parte nuestra. Y el mensaje del Santo Mesías prometido, la paz sea con él, podrá tener éxito, pero el rango de la veracidad que se nos exige es cuando nuestras palabras, en nuestros hechos, por doquier, en cada etapa, en cada rango, en cada fase, no haya cuando nuestra vida en cada momento esté fundamentada en la verdad, desde nuestra vida familiar hasta la vida de fuera, o digamos nuestro entorno, nuestra veracidad, nuestra forma de decir la verdad tiene que ser un ejemplo, y entonces tendrá influencia, y nuestras cualidades morales podrán influenciar a los demás y atraerles hacia el Ahmadiyyat. Por lo tanto, necesitamos un esfuerzo, tendremos que adornar nuestros actos con la verdad. Si mentimos en pequeñas cosas, ¿qué efecto va a generar esto? Si decimos la mentira, por ejemplo, cuando vamos a un consulado y por conseguir una ventaja económica no pagamos las tasas que nos corresponden, entonces cuando se nos requiera, al final denigraremos la imagen de la comunidad, porque todo el mundo sabe, o la gente sabe, que somos Ahmadis. Cuando la imagen de la comunidad se
denigra, ¿cómo podremos predicar que esa relación que mantienen ustedes con la comunidad Ahmadía, cuya proclamación es que la comunidad no se involucra en asuntos malos y son distintos al resto de los musulmanes, porque en esta época ellos han aceptado el pacto del Ba'ath para la reforma de la humanidad? Entonces será difícil para ustedes demostrar esta hipótesis, porque si quieren demostrarla, tendremos que corregir nuestros actos, tendremos que cuidar pequeños detalles. ¿Cómo podremos demostrar que somos esas gentes que practican el Corán y la Sunna? Por lo tanto, debemos mirar mucho hacia la propia autoeducación, porque en la mentira, cuando una persona es atrapada en la mentira, entonces es síntoma de mala fama para el Islam. Dice Hazur que hay jóvenes que se sientan en reuniones, ya he hablado de peleas entre marido y mujer, que llegan a la policía, denuncias, y luego hay alguien que miente, un grupo miente. Todo esto denigra, denosta a la comunidad, y en el ambiente se genera una mala atmósfera que hace que la predicación no se propague. Y luego, si uno acaba mintiendo de forma continua, al final, dentro de la comunidad también utiliza la misma herramienta, el mismo argumento, y la mentira se hace común, siendo esto al final una maldición, porque los niños se ven afectados por este mal ambiente, no responden. Hay niños que me escriben y me dicen que mi padre parece un hombre muy muy bueno, pero dentro de las casas sé que hace cosas feas y está separado de la verdad. ¿Qué efecto generará este padre? O una madre que también miente, ¿qué efecto generará? Si les preguntan, entonces ellos a su vez mienten y dicen, no, nosotros somos personas de bien. Hazur dice que qué ejemplo va a dar estas personas, porque ni sus propios hijos les están siguiendo y están tomando un mal ejemplo de ellos. ¿Qué reforma van a conseguir fuera si no han sido capaces de educar a sus propias familias? Cada Ahmadi tiene que cuidar especialmente este tema, y es que si se ve que esto ocurre, entonces nos contaremos entre aquellos que dicen algo y practican otros hechos. Decimos que la Ahmadiyyat es una verdad, es el verdadero Islam. Decimos que amor para todos, odio para nadie. Pero primero, en nuestras casas no somos capaces de establecer el amor ni establecer la verdad. Tenemos que dar cariño a nuestros familiares, tenemos que dar cariño a los miembros de la comunidad, tenemos que dar cariño al ambiente, a la atmósfera que nos rodea. Y así de esta forma se propagará la verdad, porque si no es una mera declaración, son slogans falsos, hay intranquilidad en casa y estamos llamando al resto diciendo que venid a obtener la tranquilidad. Decimos a los demás que tenemos que amar a todo el mundo y con nuestros vecinos. Nuestras relaciones son más que deficientes, que es el que más derecho tiene. En el Sagrado Corán se habla del vecino, y en el Islam respecto al vecino se le dan
muchos derechos. El Santo Mesías Prometido dice que tu hermano de religión es tu vecino. Es decir, el vecino tiene muchos derechos sobre nosotros. Si somos verdaderos, las relaciones interpersonales debemos reforzarlas, si no nuestro tabligh no tendrá ninguna validez. Allah dice: oh gentes que habéis creído, ¿por qué no hacéis lo que decís? Porque si no hay una sincronización, eso es una hipocresía, y no puede haber nunca una bendición. En la fe no debéis mancharla con vuestra práctica. Ese profeta perfecto que vino y os habéis unido a él, o decís estar unidos a él, en verdad os uniréis a él cuando alguien no os señale y os diga que este hombre es falso. Si esta persona es falsa, aquel que os ve os dirá con esa comunidad que se relaciona también es falsa, dirán. Por eso Santo Mesías Prometido dice que no nos hagáis mal nombre al uniros con nosotros. Por lo tanto, para el triunfo de la Ahmadiyyat es la veracidad lo que tenemos que promover. No hay ninguna duda de que la enseñanza del Islam es verdadera, el Santo Corán es verdadero, y esta enseñanza va a permanecer hasta el final de los tiempos. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta con ley. No va a venir ninguna ley nueva que vaya a descender del cielo. Toda la perfección del profetazgo culmina en él. No hay ninguna duda que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su discípulo, el discípulo fiel, que habían profecías sobre su venida y que el triunfo del Islam estaba relacionado a través de la Ahmadiyyat. Pero para ser parte de esta verdad, para publicitar esta verdad, para cumplir esta responsabilidad, tendremos que hacer que nuestras obras sean correctas y adaptarlas a esa enseñanza de la que nosotros hacemos tabligh. Si queremos ser parte de esa victoria que está prescrita para el Islam, si Dios quiere, si nosotros queremos ser parte de esa promesa que Allah Ta'ala le hizo al Santo Profeta Muhammad, a su discípulo fiel, si queremos tenemos entonces que en cada momento hacer un análisis de conciencia, hacer un autoexamen para ver si somos realmente verdaderos en nuestra casa, en nuestro ambiente, en la comunidad, en nuestros negocios. Tendremos que mirar con lupa. Si estos análisis nos generan inquietud, entonces debemos preocuparnos, a pesar de que el Ahmadiyyat vaya a triunfar y no quepa la menor duda sobre ello. Y nosotros también estamos ya visualizando esto, pero los que no quieren decir la verdad no van a ser partícipes de esta victoria. Tenéis que pensar con detalle. Es necesario reflexionar sobre cómo estamos diciendo la verdad y cómo estamos purificando nuestras obras de los caminos que se desvían de la verdad. Debemos tener presente que la mentira es hacer copartícipe con Dios. Aquellos Ahmadis que intentan han dado sacrificios, están dando sacrificios, en realidad están dando sacrificios en contra del hacer shirk, hacer copartícipe con Dios. Quieren establecer el imperio de Allah Ta'ala en la tierra, y esos gobiernos autoritarios, esos mullah que se les enfrentan y les dicen que si queréis vivir, si queréis preservar vuestros dineros,
si queréis la paz de vuestros hijos, entonces tenéis que dejar la verdad y tenéis que adoptar la falsedad y seguir detrás de nosotros. Estas gentes que están ofreciendo este sacrificio, los que vivimos fuera, tenemos la obligación. Aquella persona, aquel Ahmadi que vive con tranquilidad en un país donde no se le persigue, tiene que levantar la voz con la verdad, de tal forma que se escuche por doquier, y cuando nos levantemos con este objetivo, ciertamente la verdad, la falsedad no tendrá más que disiparse y huir, porque no hay camino alternativo. En el momento de la conquista de la Meca, Abu Sufyan le dijo al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si fuéramos verdaderos y si nuestros objetos de adoración fueran verdaderos y hubieran sido poderosos, hubieran tenido el poder sobre algo. Hoy esta situación, en la situación en la que usted salió de Meca, dejando todo con el objeto de destruirle a usted, hoy hubiéramos estado sentados en ese trono nosotros, pero se ha demostrado que en cada momento de su vida usted mostró la verdad de principio a fin, y desde el principio siempre se dijeron palabras verdaderas, palabras veraces. Hoy se demuestra que esa demostración suya, esa reclamación suya, dice que quién es verdadero y quién es falso, es a quién debemos adorar. Él es el verdadero Dios y también su mensaje es verdadero, y el Dios del Islam es verdadero, y los que le siguen también son verdaderos. Por eso Abu Sufyan dijo que hago el kalima, declaro ser musulmán, entró en el Islam con ese ejemplo que vio el mundo, que fue el peor enemigo, el enemigo más encarnizado, los más encarnizados que tuvo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De la forma en que el santo profeta Muhammad vio al mundo y con su veracidad terminó las disputas e hizo gentes dedicadas a Dios, a los politeístas les hizo seguidores de la unicidad de Dios, a la incredulidad de la Meca les introdujo dentro de la unicidad de la Dios. Hoy con el santo Mesías prometido son las mismas promesas, y Allah ha prometido que a través de él el Islam triunfará en el mundo, pero tenemos que ser imágenes de Dios, deberemos ser parte de esta verdad, y estando sumergidos en la verdad debemos reforzar nuestra fe para que podamos ver estas imágenes. Somos las personas que hemos hecho el bet en las manos del santo Mesías prometido, diciendo que daremos predilección a los asuntos de la religión frente a los asuntos del mundo. Dejaremos el shirk, el politeísmo. Por eso hoy, si queremos establecer esta veracidad, es el trabajo de los Ahmadis, porque somos esas personas que seguimos al ejemplo perfecto de la veracidad que fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando Allah Ta'ala nos dice que debemos cumplir nuestros pactos, por lo tanto debemos preocuparnos. Es una situación difícil, porque si nosotros no somos un ejemplo de la veracidad, entonces no podremos establecer esa veracidad, esa unicidad, que para completar esta obra vino el santo Mesías prometido. Esa sinceridad que hace 1400 años trajo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la estableció en la tierra, y debido a las obras de los propios musulmanes esa veracidad se disipó de la tierra, y la tierra y el mar se corrompieron. Pero Allah, que es muy generoso con sus humanos, envió al santo Mesías prometido en forma de una comunidad para aliviar
este síntoma, los califas, según la tradición del santo profeta, al establecer esta comunidad, nos ha dado la esperanza también. Por lo tanto, para disipar esta disputa, cada Ahmadi tiene que hacer este esfuerzo, y es lo que nos corresponde para desterrar esta maldad y esta mentira. Hay que hacer un esfuerzo para desterrarlo de nuestras casas, para desterrarlo de nuestros barrios, para desterrarlo de nuestras ciudades y para desterrarlo de este mundo, para que en el mundo surja el cariño entre las gentes. Con la ayuda de Allah somos seguidores de ese profeta que quiso terminar con todas las disputas, y que fue una misericordia para el mundo entero. Allah dijo que no te he enviado sino como una misericordia para toda la humanidad. Por lo tanto, para divulgar la veracidad y eliminar las luchas, es necesario seguir el ejemplo de este profeta misericordioso. Es nuestra responsabilidad que a esta misericordia para toda la humanidad mostremos con nuestra conducta, enviemos mensajes de amor y les atrapemos con nuestra veracidad. Las pistolas, las armas, los rifles, al disparar proyectiles matan a la gente, pero aquella herramienta de veracidad que tenemos que seguir adelante, es un arma que provee vida. Este arma es el que cada Ahmadi debe salir hacia adelante, que Allah quiera que seamos una fórmula para que las personas de buen corazón se junten y se hagan unos muros sobre una sinceridad donde ningún shetán o alguna fuerza satánica pueda derrumbarlo. Y luego esta luz de veracidad y de sinceridad, que es la luz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que descendió del mismo Allah Ta'ala, esta luz se propaga en el mundo entero, inshallah, que Dios quiera, y que la gente entre dentro de la bandera del santo profeta Muhammad y vea de nuevo la unicidad de Dios, y que Allah Ta'ala nos dé a nosotros la oportunidad de presenciar esto. Hoy voy a hacer también otra oración fúnebre después de la oración del viernes. Nuestro hermano Ahmadi de Faisalabad, Nasim Bhatt Sahib, Muhammad Ramzan Sahib, hace 2 o 3 días en Faisalabad se le ha martirizado. Es mártir por la causa de Allah. Su abuelo paterno entró en la Ahmadiyyat por él, se llama Ghulam Muhammad Sahib. Hazrat Sani, durante la época de Hazrat Sani, hizo el Bait. Nasim Ahmad Bait Sahib nació en Faisalabad, era Ahmadi de nacimiento. El 4 de septiembre, el domingo, vinieron unas personas saltando el muro de su casa y le dispararon y le mataron. El 4 de septiembre por la noche. Estaba durmiendo en el patio, le dispararon en el vientre y en la espalda, y cuando le llevaron al hospital él falleció a las 9 de la mañana. Él mismo se cuidó al recibir las balas e intentó tranquilizar a su mujer. Tanto su hermano como su tío, el año pasado,
también fueron mártires इस मौके पर भी आपने बड़े सब्र और हौसले y mostró mucha paciencia al momento del asesinato. Él trabajaba en una fábrica, era una persona muy valiente, हिस्सा लेते थे जमाती चंदों की trabajaba en la comunidad, बैतुल जिक्र en Betus Zikr, en la mezquita del, घर से कुछ फासले पर होने के बावजूद a pesar de estar un poco alejada, नमाज जुमा बाकायदगी के साथ siempre rezaba la oración del viernes. निज़ाम जमात और खिलाफत के साथ Tenía una relación muy estrecha con el califato, tenía una vida sencilla, muy cariñoso con su familia. हमदर्दी खल्क और गरीब परवरी Él tenía una compasión especial por los pobres. Deja 4 hijas, नाज शादीशुदा हैं गाँव बस है están casadas, ये भी शादीशुदा हैं सारा कौसर साहिबा ये भी शादीशुदा हैं शुमाइला कंवल 15 साल की 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं और बेटा अजीज़म tiene un hijo, रमज़ान Safar Ramadan, de 11 años, पढ़ रहा है que estudia en la clase cuarta. Un hijo, el año pasado, con 22 años, también murió por causa de una enfermedad. अल्लाह ताला मरहूम Que Allah Ta'ala eleve el rango y a sus familias le dé consuelo. Después de la oración del viernes rezaremos la oración del Janaza. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ये शहीद हुए हैं इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक Hazur, जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे en Faisalabad, फायरिंग की गई cuando vino para ayudarle, también se le disparó 4 गोलियां उनको लगी हैं y recibió 4 balas. Estaba en estado crítico. Con la ayuda de Dios está mejor, y que Allah también a él le dé una curación completa. काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान Los intestinos se han visto muy afectados al recibir las balas en el vientre. También ayer लाहौर में एक अहमदी en Lahore un Ahmadi कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की y se le intentó ametrallar. कोई दूसरी चल नहीं सकी बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई Dice Azur que la oposición continúa para los Ahmadis de Pakistán. Por favor, pidan por ellos para que Dios les preserve. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر